buenas noches docentes, buenas noches compañeros. El día de hoy me siento un poquito aterrado. Tengo que admitirlo, me siento un poquito aterrado por el simple hecho de que tengo miedo del futuro. Tengo miedo del futuro, la verdad. Pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que enfrentarlo, ya lo dije. Hay que enfrentarlo o rendirse. Hay dos opciones. Y bueno, hoy fue un buen día en lo que cabe hasta el momento de la noche en el que decidí enfrentarme a cierto tema y decir, no viejo, hay que ponerse pilas y hay que investigar. Decidí investigar y bueno, no sé realmente cómo irán a salir las cosas, pero esos ya son temas míos, ¿no? Y yo ya tendré que verlos. De cualquier modo, de veras espero que puedan pasar los años y yo pueda seguir aquí, porque no quiero tener que rendirme, pero a veces temo de tener que hacerlo si es que cosas muy malas ocurren. Esperemos que no. Como también me ha pasado muchas veces, y eso también me tranquiliza, que he llegado a pensar y he llegado a ser muy fatalista bajo muchas situaciones, para que al final, llegado el día, me digan, no era nada o no era tan importante. Esperemos que esta sea una de esas. Sin más que decir, vamos el día de hoy a los siguientes capítulos. Voy a tratar de hacer uno por video narración, porque si no creo que se van a hacer muy largas. Ya vieron la anterior y wow, entonces no quiero que se hagan demasiado largas. Vamos a intentar hacer solo uno por video narración. Curso básico de injusticia. La publicidad manda a consumir y la economía lo prohíbe. Las órdenes de consumo, obligatorias para todos, pero imposibles para la mayoría, se traducen en invitaciones al delito. Las páginas policiales de los diarios enseñan más sobre las contradicciones de nuestro tiempo que las páginas de información política y económica. Este mundo, que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en las narices de tantos, es al mismo tiempo igualador y desigual, igualador en las ideas y en las costumbres que impone, y desigual en las oportunidades que brinda. La igualación y la desigualdad. La dictadura de la sociedad de consumo ejerce un totalitarismo simétrico al de su hermana gemela, la dictadura de la organización desigual del mundo. La maquinaria de la igualación compulsiva actúa contra la más linda energía del género humano, que se reconoce en sus diferencias y desde ella se vincula. Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores, las 1001 maneras de vivir y decir, creer y crear, comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir, celebrar, que hemos ido descubriendo a lo largo de miles y miles de años. La igualación que nos uniformiza y nos emboba no se puede medir. No hay computadora capaz de registrar los crímenes cotidianos que la industria de la cultura de masas comete contra el arcoíris humano y el humano derecho a la identidad, pero sus demoledores progresos rompen los ojos. El tiempo se va vaciando de historia y el espacio ya no reconoce la asombrosa diversidad de sus partes. A través de los medios masivos de comunicación, los dueños del mundo nos comunican la obligación que todos tenemos de contemplarnos en un espejo único, que refleja los valores de la cultura de consumo. Quien no tiene, no es. Quien no tiene auto, quien no usa calzado de marca o perfumes importados, está simulando existir. Economía de importación, cultura de impostación, en el reino de la tilinguería. Todos estamos obligados todos a embarcarnos en el crucero del consumo, que surca las agitadas aguas del mercado. La mayoría de los navegantes está condenada al naufragio, pero la deuda externa paga, por cuenta de todos, los pasajes de los que puedan viajar. Los préstamos que permiten atiborrar con nuevas cosas inútiles a la minoría consumidora actúan al servicio del purpurapintismo de nuestras clases medias y de la copianditis de nuestras clases altas. Y la televisión se encarga de convertir en necesidades reales, a los ojos de todos, las demandas artificiales que el norte del mundo inventa sin descanso y exitosamente proyecta sobre el sur. Norte y sur, dicho sea de paso, son términos que este libro lo designan al reparto de la torta mundial, y que no siempre coinciden con la geografía. ¿Qué pasa con los millones y millones de niños latinoamericanos que serán jóvenes condenados a la desocupación o a los salarios de hambre? La publicidad estimula, demanda o más bien promueve la violencia.
La televisión ofrece el servicio completo, no solo enseña a confundir la calidad de vida con la cantidad de cosas, sino que, además, brinda cotidianos cursos audiovisuales de violencia que los videojuegos complementan. El crimen es el espectáculo más exitoso de la pantalla chica. Golpea antes de que te golpeen, aconsejan los maestros de electrónica. Corchete, la excepción. Existe un solo lugar donde el norte y el sur del mundo se enfrentan en igualdad de condiciones. Es una cancha de fútbol de Brasil, en la desembocadura del río Amazonas. La línea del Ecuador corta por la mitad del estadio Serrao, en Amapa, de modo que cada equipo juega en un tiempo en el sur y en otro tiempo en el norte. Los maestros electrónicos de los videojuegos. Estás solo cuentas contigo. Coches que vuelan, gente que estalla. Tú también puedes matar. Y mientras tanto, crecen las ciudades latinoamericanas ya están siendo las más grandes del mundo. Y con las ciudades a ritmo de pánico crece el delito. La economía mundial exige mercados de consumo en perpetua expansión, para dar salida a su producción creciente y para que no se derrumben sus tasas de ganancia, pero a la vez exige brazos y materias primas a precio irrisorio para abatir sus costos de producción. El mismo sistema que necesita vender cada vez más, necesita también pagar cada vez menos. Esta paradoja es madre de otra paradoja. El norte del mundo dicta órdenes de consumo cada vez más imperiosas, dirigidas al sur y al este, para multiplicar a los consumidores, pero en mucha mayor medida multiplica a los delincuentes, al apoderarse de los fetiches que brindan existencia real a las personas. Cada asaltante quiere tener lo que su víctima tiene, para ser lo que su víctima es. Armaos los unos a los otros. Hoy por hoy, en el manicomio de las calles, cualquiera puede morir de bala. El que ha nacido para morir de hambre y también el que ha nacido para morir de indigestión. No se puede reducir a cifras la igualación cultural impuesta por los moldes de la sociedad de consumo. La desigualdad económica, en cambio, tiene quien la mida. La confiesa el Banco Mundial, que tanto hace por ella, y la confirman los diversos organismos de las Naciones Unidas. Nunca ha sido menos democrática la economía mundial. Nunca ha sido el mundo tan escandalosamente injusto. En 1960, el 20% de la humanidad, el más rico, tenía 30 veces más que el 20% más pobre. En 1990, la diferencia era de 60 veces. Desde entonces se ha seguido abriendo la tijera. En el año 2000, la diferencia será de 90 veces. En los extremos de los extremos, entre los ricos riquísimos que aparecen en las páginas porno financieras de las revistas Forbes y Fortune, los pobres pobrísimos que aparecen en las calles y en los campos, el abismo resulta mucho más hondo. Una mujer embarazada corre 100 veces más riesgo de muerte en África que en Europa. El valor de los productos para mascotas, animales que se venden cada año en los Estados Unidos es 4 veces mayor que toda la producción de Etiopía. Las ventas de solo dos gigantes, General Motors y Ford, superan largamente el valor de la producción de toda el África negra. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 10 personas, los 10 opulentos más opulentos del planeta, tienen una riqueza equivalente al valor de la producción total de 50 países y 447 multimillonarios. Suman una fortuna mayor que el ingreso anual de la mitad de la humanidad. El responsable de este organismo de las Naciones Unidas, James Gustav Speth, declaró en 1997 que, en el último medio siglo, la cantidad de ricos se ha duplicado en el mundo, pero la cantidad de pobres se ha triplicado, y 1.600 millones de personas están viviendo peor que hace 15 años. Poco antes, en la Asamblea del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Mundial había echado un balde de agua fría sobre la concurrencia. En plena celebración de la buena marcha del gobierno del planeta que ambos organismos ejercen, James Wolfensohn advirtió: si las cosas siguen así, en 30 años más habrá 5.000 millones de pobres en el mundo, y la desigualdad estallará como una bomba de relojería en la cara de las próximas generaciones. Mientras tanto, sin cobrar en dólares, ni en pesos, ni en especies siquiera, una mano anónima proponía en un muro de Buenos Aires: combate el hambre y la pobreza, cómase un pobre. Para documentar nuestro optimismo, como aconseja Carlos Monsiváis, el mundo
El mundo sigue su marcha. Dentro de cada país se reproduce la injusticia que rige las relaciones entre los países y se va abriendo más y más, año tras año, la brecha entre los que tienen todo y los que tienen nada. Bien lo sabemos en América. Al norte, en los Estados Unidos, los más ricos disponían, hace medio siglo, del 20% de la renta nacional. Ahora tienen el 40%. Y al sur, a la América Latina, es la región más injusta del mundo. En ningún otro lugar se distribuyen de tan mala manera los panes y los peces. En ningún otro lugar es tan inmensa la distancia que separa a los pocos que tienen el derecho de mandar de los muchos que tienen el deber de obedecer. La economía latinoamericana es una economía esclavista que se hace la posmoderna. Paga salarios africanos, cobra precios europeos y la injusticia y la violencia son las mercancías que produce con más alta eficiencia. Ciudad de México, 1997, datos oficiales, 80% de pobres, 3% de ricos y en el medio los demás. Y la Ciudad de México es la capital del país que más multimillonarios de fortuna súbita ha generado en el mundo de los años 90. Según los datos de las Naciones Unidas, un solo mexicano posee una riqueza equivalente a la que suman 17 millones de mexicanos pobres. No hay en el mundo ningún país tan desigual como Brasil, y algunos analistas ya están hablando de la brasilización del planeta para trazar el retrato del mundo que viene. Y al decir brasilización no se refieren, por cierto, a la difusión internacional del fútbol alegre, del carnaval espectacular y de la música que despierta a los muertos, maravillas donde Brasil resplandece a la mayor altura, sino la imposición en escala universal de un modelo de sociedad fundado en la injusticia social y la discriminación racial. En ese modelo, el crecimiento de la economía multiplica la pobreza, la marginación. Belindia es otro nombre de Brasil, así se bautizó el economista Edmar Bacha a este país donde una minoría consume como los ricos de Bélgica, mientras la mayoría vive como los pobres de la India. En la era de las privatizaciones del mercado libre del dinero, el dinero gobierna sin intermediarios. ¿Cuál es la función que se atribuye al Estado? El Estado debe ocuparse de la disciplina, de la mano de obra barata, condenada a salarios enanos, y la represión de las peligrosas legiones de brazos que no encuentran trabajo. Corchete. Puntos de vista /1. Desde el punto de vista del búho, del murciélago, del bohemio y del ladrón, el crepúsculo es la hora del desayuno. La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el campesino. Desde el punto de vista del nativo, el pintoresco es el turista. Desde el punto de vista de los indios de las islas del mar Caribe, Cristóbal Colón, con su sombrero de plumas y su capa de terciopelo rojo, era un papagayo de dimensiones jamás vistas. Fin del corchete. Y poco más, en muchos países del mundo la justicia social ha sido reducida a justicia penal. El Estado vela por la seguridad pública, de los otros servicios ya se encargará el mercado, y de la pobreza, gente pobre, regiones pobres ya se ocupará Dios, si la policía no alcanza. Aunque la administración pública quiera disfrazarse de madre piadosa, no tiene más remedio que consagrar menguadas energías a funciones de vigilancia y castigo. En estos tiempos neoliberales, los derechos públicos se reducen a favores del poder, y el poder se ocupa de la salud pública y de la educación pública, como si fueran formas de caridad pública, en vísperas de elecciones. La pobreza mata cada año, en el mundo, más gente que toda la Segunda Guerra Mundial, que a muchos mató, pero desde el punto de vista del poder, el exterminio no viene mal. Al fin y al cabo, si en algo ayuda a regular la población, que está creciendo demasiado. Los expertos denuncian los excedentes de población al sur del mundo, donde las masas ignorantes no saben hacer otra cosa que violar el sexto mandamiento. Día y noche, las mujeres siempre quieren y los hombres siempre pueden. Excedentes de población en Brasil, donde hay 17 habitantes por kilómetro cuadrado, o en Colombia, donde hay 29. Holanda tiene 400 habitantes por kilómetro cuadrado y ningún holandés se muere de hambre. Pero en Brasil y en Colombia un puñado de voraces se queda con todo. Haití y El Salvador son los países más superpoblados de las Américas y están tan superpoblados como Alemania. El poder, que practica la injusticia y vive de ella, transpira violencia por todos los poros. Sociedades divididas en buenos y malos, en los infiernos suburbanos, acechan los condenados de piel oscura, culpables de su pobreza y con tendencia hereditaria al crimen. La publicidad les hace agua a la boca y la policía los echa de la mesa. El sistema niega lo que ofrece, objetos mágicos que hacen realidad los sueños, lujos que la tele promete. Las luces de neón anunciando el paraíso en las noches de la ciudad, esplendores de la riqueza virtual. Como bien saben los dueños de la riqueza real, no hay Valium
que pueda calmar tanta ansiedad, ni Prozae capaz de apagar tanto tormento. La cárcel y las balas son la terapia de los pobres. Hasta hace 20 o 30 años, la pobreza era fruto de la injusticia. Lo denunciaba la izquierda, lo admitía el centro, rara vez lo negaba la derecha. Mucho han cambiado los tiempos en tan poco tiempo. Ahora la pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. La pobreza puede merecer lástima, en todo caso, pero ya no provoca indignación. Hay pobres por ley de juego o fatalidad del destino. Tampoco la violencia es hija de la injusticia. El lenguaje dominante, imágenes y palabras producidas en serie, actúa casi siempre al servicio de un sistema de recompensas y castigos que concibe la vida como una despiadada carrera entre pocos ganadores y muchos perdedores, nacidos para perder. La violencia se exhibe por la regla general como el fruto de mala conducta de los malos perdedores, los numerosos y peligrosos inadaptados sociales que generan los barrios pobres y los países pobres. Puntos de vista /2. Desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno. Desde el punto de vista de una lombriz, el plato de espaguetis es una orgía. Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una gran hamburguesa. Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeno, Maimónides y Paracleso, existía una enfermedad llamada indigestión, pero no existía una enfermedad llamada hambre. Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de Cardona, el Toto Sauk, que andaba con la misma ropa en verano y en invierno, era un hombre admirable. El Toto nunca tiene frío, decían. Él no decía nada. Frío tenía, lo que no tenía era un abrigo. La violencia está en su naturaleza. Ella corresponde, como la pobreza, al orden natural, al orden biológico o quizás zoológico. Así han sido y así seguirán siendo. La injusticia, fuente del derecho que la perpetúa, es hoy por hoy más injusta que nunca, al sur del mundo y al norte también, pero tiene poca o ninguna existencia para los grandes medios de comunicación que fabrican la opinión pública en escala universal. El código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso. Robert McNamara, que fue uno de los responsables de la guerra de Vietnam, escribió un libro donde reconoció que la guerra fue un error, pero esa guerra, que mató más de 3 millones de vietnamitas y a 58,000 norteamericanos, no fue un error porque fuera injusta, sino porque los Estados Unidos la llevaron adelante sabiendo que no lo podían ganar. El pecado está en la derrota, no en la injusticia. Según McNamara, ya en 1965, había abrumadoras evidencias que demostraban la imposibilidad del triunfo de las fuerzas invasoras, pero el gobierno norteamericano siguió actuando como si la victoria fuera posible. El hecho de que los Estados Unidos hayan pasado 15 años practicando el terrorismo internacional para imponer en Vietnam un gobierno que los vietnamitas no querían está fuera de la cuestión. Que la primera potencia militar del mundo haya descargado sobre un pequeño país más bombas que todas las bombas arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial es un detalle que carece de importancia. Al fin y al cabo, en su larga matanza, los Estados Unidos habían estado ejerciendo el derecho de las grandes potencias a invadir a quien sea y a obligar a lo que sea. Los militares, los mercaderes, los banqueros y los fabricantes de opiniones y de emociones de los países dominantes tienen derecho de imponer a los demás países dictaduras militares o gobiernos dóciles. Pueden dictarles la política económica y todas las políticas. Pueden darles la orden de aceptar intercambios ruinosos y empréstitos usureros. Pueden exigir servidumbre a sus estilos de vida y pueden digitar sus tendencias de consumo. Es un derecho natural, consagrado por la impunidad que se ejerce y la rapidez con que se olvida. La memoria del poder nos recuerda, bendice, ella justifica la perpetuación del privilegio por derecho de herencia, absuelve los crímenes de los que mandan y proporciona coartadas a su discurso. La memoria del poder, que los centros de educación y los medios de comunicación difunden como la única memoria posible, solo escucha las voces que repiten la aburrida letanía de su propia sacralización. La impunidad exige la desmemoria. Hay países y personas exitosas y hay países y personas fracasadas, porque los eficientes merecen premio y los inútiles castigo. Y corchete. Puntos de vista /3. Desde el punto de vista de las estadísticas, si una persona recibe $1,000 y otra persona no recibe nada, cada una de esas dos personas aparece recibiendo $500 en el cómputo de ingreso per cápita. Desde el punto de vista de la lucha contra la inflación, las medidas de ajuste son un buen remedio. Desde el punto de vista de quienes las padecen, las medidas de ajuste multiplican el cólera, el tifus, la tuberculosis y otras maldiciones.
Fin del corchete. Para que las infamias puedan ser convertidas en hazañas, la memoria del norte se divorcia de la memoria del sur, la acumulación se desvincula del vaciamiento, la opulencia no tiene nada que ver con el despojo, la memoria rota nos hace creer que la riqueza es inocente de la pobreza, que la riqueza y la pobreza vienen de la eternidad y hacia la eternidad caminan, y que así son las cosas, porque Dios o la costumbre quieren que así sean. Octava maravilla del mundo, 10ª sinfonía de Beethoven, 11º mandamiento del Señor. Por todas partes se escuchan himnos de alabanza al mercado libre, fuente de prosperidad y garantía de democracia. La libertad de comercio se vende como nueva, pero tiene una historia larga, y esa historia tiene mucho que ver con los orígenes de la injusticia que en nuestro tiempo reina, como si hubiera nacido de un repollo o de la oreja de una cabra. Hace 3 o 4 siglos, Inglaterra, Holanda y Francia ejercían la piratería en nombre de la libertad de comercio, mediante los buenos oficios de Sir Francis Drake, Henry Morgan, Piet Hein, Francois Lolonois y otros neoliberales de la época. La libertad de comercio fue la coartada que toda Europa usó para enriquecerse, vendiendo carne humana, en el tráfico de esclavos. Cuando los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra, lo primero que hicieron fue prohibir la libertad de comercio, y las telas norteamericanas más caras y más feas que las telas inglesas se hicieron obligatorias, desde el pañal del bebé hasta la mortaja del muerto. Después, sin embargo, los Estados Unidos enarbolaron la libertad de comercio para obligar a muchos países latinoamericanos al consumo de sus mercancías, sus emprestitos y sus dictadores militares. Envueltos en los pliegues de esa misma bandera, los soldados británicos impusieron el consumo de opio en China, a cañonazos, mientras el filibustero William Walker restablecía la esclavitud, también a cañonazos, y también en nombre de la libertad en América Central. Rindiendo homenaje a la libertad de comercio, la industria británica redujo a la India a la última miseria, y a la banca británica le ayudó a financiar el exterminio de Paraguay, que hasta 1870 había sido el único país latinoamericano de veras independiente. Pasó el tiempo, y a Guatemala se le ocurrió, en 1954, practicar la libertad de comercio comprando petróleo de la Unión Soviética, y entonces los Estados Unidos organizaron una fulminante invasión que puso las cosas en su lugar. Y poco después, también Cuba ignoró que su libertad de comercio consistía en aceptar los precios que se le imponían. Compró el prohibido petróleo ruso, y ahí se armó el tremendo lío que desembocó en la invasión de Playa Girón y en el bloqueo interminable. Corchete. El lenguaje /1. Las empresas multinacionales se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Las 10 mayores multinacionales suman actualmente un ingreso mayor que el de 100 países juntos. Países en desarrollo es el nombre con que los expertos designan a los países desarrollados, por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados a través de las desigualdades relacionales, comerciales y financieras 10 veces más dinero que el dinero que reciben por la ayuda externa. Ayuda externa se llama al impuestito que el vicio paga a la virtud en las relaciones internacionales. La ayuda externa se distribuye de tal manera que, por regla general, confirma la injusticia y rara vez la contradice. El África negra padecía en 1995 el 75% de los casos de SIDA en el mundo, pero recibía el 3% de los fondos distribuidos por los organismos internacionales para la prevención de esa peste. Fin del corchete. Todos los antecedentes históricos enseñan que la libertad de comercio y las demás libertades del dinero se parecen a la libertad de los países, tanto como Jack el Destripador se parecía a San Francisco de Asís. El mercado libre ha convertido a nuestros países en bazares repletos de chucherías importadas, que la mayoría de la gente puede mirar pero no puede tocar. Así ha sido desde los lejanos tiempos en que los comerciantes y los terratenientes usurparon la independencia, conquistada por nuestros soldados descalzos, y la pusieron en venta. Entonces fueron aniquilados los talleres artesanales que podían haber incubado a la industria nacional. Los puertos y las grandes ciudades que arrasaron al interior eligieron los delirios del consumo en lugar de los desafíos de la creación. Han pasado los años y en los supermercados de Venezuela he visto bolsitas de agua de Escocia para acompañar al whisky. En ciudades centroamericanas, donde hasta las piedras transpiran a chorros, he visto estolas de piel de para damas copetudas. En Perú, enceradoras eléctricas alemanas para casas de pisos de tierra que no tenían electricidad. En Brasil, palmeras de plástico compradas en Miami.
Otro camino, el inverso, recorrieron los países desarrollados. Ellos nunca dejaron entrar a Herodes en sus cumpleaños infantiles. El mercado libre es la única mercancía que fabrican sin subsidios, pero solo con fines de exportación. Ellos lo venden, nosotros lo compramos. Sigue siendo muy generosa la ayuda que sus estados brindan a la producción agrícola nacional, que así puede derramarse sobre nuestros países a precios baratísimos, a pesar de sus costos altísimos, condenando a la ruina a campesinos del sur del mundo. Cada productor rural de los Estados Unidos recibe en promedio subsidios estatales 100 veces mayores al ingreso de un agricultor de las Islas Filipinas, según los datos de las Naciones Unidas, y eso por no hablar del feroz proteccionismo de las potencias desarrolladas en la custodia de lo que más les importa, el monopolio de las tecnologías de punta, de la biotecnología y de las industrias del conocimiento y de la comunicación, privilegios defendidos a rajatabla para que el norte siga sabiendo y el sur siga repitiendo, y que así sea por los siglos de los siglos. Continúan siendo altas muchas de las barreras económicas, y más altas que nunca se alzan todas las barreras humanas. No hay más que echar un vistazo a las nuevas leyes de inmigración en los países europeos o al muro de acero que los Estados Unidos están construyendo a lo largo de la frontera con México. Corchete. El lenguaje /2. En 1995 la prensa argentina reveló que algunos directores del Banco Nación habían recibido $37 millones de la empresa norteamericana IBM a cambio de una contratación de servicios cotizados en $120 millones por encima del precio normal. 3 años después, esos directores del banco estatal reconocieron que habían cobrado y depositado en Suiza tales dineritos, pero tuvieron el buen gusto de evitar la palabra soborno o la grosera expresión popular coima, un uso de la palabra gratificación. Otro dijo que era una gentileza, y el más delicado explicó que se trataba de un reconocimiento por la alegría de la IBM. Fin del corchete. Este no es un homenaje a los caídos del muro de Berlín, sino que es una puerta cerrada, una más, en las narices de los trabajadores mexicanos que insisten en ignorar que la libertad de mudarse de un país es un privilegio del dinero. Para que el muro no resulte tan desagradable, se anuncia que será pintado de color salmón, lucirá azulejos decorados con arte infantil y tendrá agujeritos para mirar al otro lado. Cada vez se reúnen con inútil frecuencia los presidentes de las Américas, emiten resoluciones repitiendo que el mercado libre contribuirá a la prosperidad. ¿A la prosperidad de quién? No queda claro. La realidad, que también existe, aunque a veces se note poco, y no es muda, aunque a veces se hace la callada, nos informa que el libre flujo de capitales está engordando cada día más y más a los narcotraficantes y a los banqueros que dan refugio a sus narcodólares. El derrumbamiento de los controles públicos en las finanzas y en la economía les facilita el trabajo, les proporciona buenas máscaras y les permite organizar con mayor eficiencia los circuitos de distribución de drogas y el lavado del dinero sucio. También dice la realidad que esa luz verde está sirviendo para que el norte del mundo pueda dar rienda suelta a su generosidad, instalando al sur y al este sus industrias más contaminantes, pagando salarios simbólicos y obsequiándonos sus residuos nucleares y otras basuras. Corchete. El lenguaje /3. En la época victoriana no se podían mencionar los pantalones en presencia de una señorita. Hoy por hoy no queda bien decir ciertas cosas en presencia de la opinión pública. El capitalismo luce el nombre artístico de la economía del mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. El oportunismo se llama pragmatismo. La traición se llama realismo. Los pobres se llaman carentes, o carenciados, o personas de escasos recursos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación se llama flexibilización del mercado laboral. El lenguaje oficial reconoce los derechos de las mujeres entre los derechos de las minorías, como si la mitad masculina de la humanidad fuera la mayoría. En lugar de dictadura militar se dice proceso. Las torturas se llaman apremios ilegales, o también presiones físicas y psicológicas. Cuando los ladrones son de buena familia, no son ladrones, sino cleptómanos.
El saqueo de los fondos públicos por los políticos corruptos responde al nombre de enriquecimiento ilícito. Se llaman accidentes los crímenes que cometen los automóviles. Para decir ciegos se dice no videntes. Un negro es un nombre de color. Donde dice larga y penosa enfermedad debe leerse cáncer o sida. Repentina dolencia significa infarto. Nunca se dice muerte, sino desaparición física. Tampoco son muertos los seres aniquilados en las operaciones militares. Los muertos de batalla son bajas y los civiles que se ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. En 1995, cuando las explosiones nucleares de Francia en el Pacífico Sur, el embajador francés en Nueva Zelanda declaró: "No me gusta esa palabra bomba, no son bombas, son artefactos que explotan". Se llama convivir algunas de las bandas asesinas que asesinan gente en Colombia a la sombra de la protección militar. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena, y Libertad la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que en 1997 acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo Acteal en Chiapas. Fuentes consultadas y fin. Ok, esta reflexión va a ser bien corta porque no sé mucho, no sé nada de economía. No sé absolutamente nada de economía, así que mentiría si les dijera, no, pues fíjense que lo que pasa es esto o aquello. No sé nada de economía, la verdad. Del tema del que sí sé y del tema del que puedo hablar es, bueno, podría tomar un buen rato para decir más o menos cómo es el mundo desde mi punto de vista hoy en día. Pero la verdad, no, tomaría demasiado tiempo y ya tampoco quiero que esta vida narración se haga tan larga como la anterior. La verdad, que haya salido tan larga la anterior, siento que fue un error. La verdad, no quiero que vuelva a salir una vida narración tan larga. Así que simplemente diré, más que nada, el tema del cambio el cambio generacional. Yo me acuerdo que hace un par de años, antes de cometer el peor error de mi vida, veía el humor de cierta serie que pasaban en Cartoon Network, cuando estaba a punto de dejar de ver televisión para siempre, porque ya no estábamos para pagar el cable y decidíamos mejor pagar un, un servicio de Android TV para poder tener YouTube en la TV y ahí ya ver lo que queramos. Entonces, de las últimas veces que yo vi televisión, me acuerdo que pasaban cierto programa todo el tiempo. Y yo cada vez que lo veía decía así como de que qué programa más estúpido, pendejo, y la verdad, no entiendo cómo tiene tanto éxito. Porque, no mames, no hace gracia, güey, es una estupidez. Pero ahora me doy cuenta de que, de nuevo, las cosas cambian, los tiempos cambian, y realmente no era que fuera malo el programa, era que no estaba hecho para mí, estaba hecho para otro público de niños con un humor de niños, ¿me entiendes? Yo supongo que cuando yo era niño y yo tenía mis programas como Hora de Aventura, un show más, para mis padres o para mis hermanos mayores esos programas eran pendejadas que no daban gracia. Lo suyo, yo qué sé, eran otras cosas, ¿me entiendes? Y así, y así, y así. Y a la conclusión a la que yo llegué en su momento fue el hecho de no necesariamente te pido que quieras a las cosas de las generaciones actuales o de las generaciones futuras. Simplemente te pido que las respetes la verdad, porque a fin de cuentas enojarse por ello siento que es una de las razones más tontas por las que te puedes enojar. A menos que claramente estén predicando algo malo, como yo que sé, robar, matar o algo así, ¿me entiendes? Antivalores. En ese caso sí habría que decir, oye, ¿qué onda con este pinche programa, güey? O sea, ¿qué pedo? Ya tampoco es como de que pasar de no enseñar nada realmente importante a de uno enseñar cosas malas y así. O sea, yo recuerdo que a fin de cuentas, sí, los programas que yo veía a veces tenían chistes tontos y todo lo demás, pero a fin de cuentas siempre buscaban contar algo o dar alguna moraleja o simplemente entretener, pero sin ser desagradables o algo así. Así que, y la verdad es que en los programas que he visto hoy en día y en diferentes situaciones, más bien diría que es lo contrario. O sea, me atrevería a decir casi hipersensibilización de
que se enseña mucho al tema de poder hablar, ¿no? De poder comunicarte y la verdad me parece bastante bien, me parece bastante bien y me encantaría que lleguemos a un punto de la vida en el que todos podamos, todas las personas estén dispuestas a escuchar y claramente eso permita que diferentes países puedan llegar a acuerdos y todo lo demás para que en algún momento podamos vivir en armonía, ¿me entiendes? Después de todo se supone que eso es lo que se está predicando en las nuevas generaciones, el hecho de poder ser más empáticos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ese mensaje se tergiversa por parte de los medios de comunicación y todo lo demás para que en base a todo ese sentimentalismo te puedan inculcar deseos internos y que tú quieras constantemente cosas. Justamente tomando en cuenta, ya no es necesario simplemente decirte, si no compras esto eres un pendejo, sino tratar de dorarte la píldora. Si no, tienes que comprar esto porque te vas a sentir mucho mejor, te va a hacer muy bien, créeme que realmente a mí me cambió la vida y todo lo demás. Ya no se busca simplemente exigirte que lo compres, sino se busca darte a entender que vas a ser más feliz comprándolo, porque ya se sabe y ya se tiene bien en cuenta de que lo que más afecta a estas nuevas generaciones, en las que nos incluimos, creo que todos nosotros, es el sentimentalismo. Ahora somos capaces de escucharnos entre nosotros mucho más. Ahora somos capaces de exigir de exigir nuevos derechos, exigir respeto y exigir otras cosas. Y en base a esos mismos mensajes es que los medios de comunicación nos tratan de vender cosas, porque a fin de cuentas lo que más adoran es vender y vender y vender. Entonces, el punto para mí es, como dije en la última ocasión, bueno, primero que nada respetar las cosas de las nuevas generaciones. Si no las entiendes realmente, si no las entiendes, te pido por favor que no hables. O sea, si yo no entiendo, por ejemplo, cómo funciona o por qué Fortnite toma las decisiones que toma hoy en día, entonces, pues mejor no digo nada, ¿me entiendes? Yo puedo decir así como, Fortnite ya no es lo de antes, bueno, me voy. Pero no voy a venir aquí a intentar hacerme el inteligente y decirte, Fortnite es una mierda y la verdad es que es una mierda porque ya no hacen las cosas como antes y todo lo demás. Todos tienen que evolucionar. Todo tiene que evolucionar si es que quieres seguir manteniéndote relevante. Así que, sí, de hecho, ahora que lo pienso, sí, es eso evolucionar. Es eso evolucionar. A pesar de los conflictos y a pesar de los problemas. Así que eso espero que puedan entenderlo. Todos tenemos que evolucionar. Tú también evolucionaste constantemente alrededor de tu vida y yo también tengo que evolucionar. Así que muchas gracias por ver y buenas noches.